¿Podría repetirlo una vez más, por favor? Ingeniero, no sé si podría repetir otra vez más. A ver, el problema es que esto deberían verlo, pero la mayoría no lo ve, me dice. A ver. Ya, mira, ve. Vamos a hacerle con una figura geométrica conocida para que lo entiendan, ¿ya? Con una figura geométrica conocida. Miren, ve. Cuando yo dibujo o cuando yo tengo un cuadrado, por ejemplo, este cuadrado, todo el mundo sabe que el centro de gravedad está ¿dónde? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el centro de gravedad? En el centro de la En el centro de la figura. En el centro de la figura, pero ¿cómo lo encuentro? ¿Trazando qué? Con dos líneas perpendiculares, bueno, en forma de X, digamos. En este caso, que es un cuadrado. Con las diagonales. O sea, el centro de gravedad se encuentra en la intersección de las diagonales. Eso ya lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero se da la casualidad que yo no tengo ni regla ni nada, pero me dieron el cuadrado. ¿Cómo lo determino exactamente dónde está el centro de gravedad? Yo ya sé que está en el centro, en el cruce de las diagonales, pero no sé exactamente dónde. Entonces, lo que yo hago es, a ese cuadrado lo dibujo en un cartón y lo corto el cartón con la figura del cuadrado. ¿Está bien? Corté el cartón. Y lo que hago es al cartón cuadrado, lo cuelgo con un hilo de uno de los vértices del cartón, de uno de los vértices. Y con un hilito, ese hilito que está colgado, le pongo una pesa en el otro extremo. Una pesita para que quede todo en una línea recta. ¿Verdad? Y lo que sucede es, lo que me va a dar es el alineamiento de la diagonal o no me va a dar el alineamiento de la diagonal. ¿Verdad? Entonces, esa diagonal yo lo trazo. Ya tengo una de las diagonales, porque le puse un chinchecito y lo colgué de ahí con un hilito. Y por el peso de la pesita y el peso del mismo cartón, va a quedar exactamente alineada por la diagonal. Es decir, ya tengo un peso, una línea de la diagonal. Lo que hago ahora es, lo agarro mi cartón, lo saco de esa esquina y lo trazo y lo cuelgo por la otra esquina. ¿Cierto? Lo cuelgo por la otra esquina. Y nuevamente me va a dar la otra diagonal. Donde se cruza mi primera línea con esta segunda línea es el centro de gravedad. ¿Me entendieron? Ahora sí, ingeniero. ¿Segura que entendieron? Ya. Este mismo procedimiento lo hacen con su cuenca dibujada a escala. Lo pegan en un cartón, lo cortan por el borde y lo cuelgan como si lo estuvieran colgando por las esquinas. Y la distancia lo van a medir a la escala que está el planito. Para que les salga la distancia real, pero tienen que medirlo a la escala que está el plano. ¿Ya se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguien que no haya entendido para repetir? Jóvenes, tienen que hablar. Acá no se trata de vergüenzas. Pregunten nomás. Bien.
Si ya lo entendieron, bueno, ese es el procedimiento que deben seguir. Es un procedimiento medio rústico, pero es muy tanto preciso. Si lo saben hacer con cuidado, les va a dar una distancia, una aproximación muy, muy buena para que calculen ustedes el centro de gravedad de su cuenca. Lo que ahí tienen que tener cuidado si es en los cortes que le den, ¿no? Tiene que salir con todas sus curvitas, sus cositas que tiene por ahí la cuenca. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna cosita más? ¿Alguna duda? Bien, continuemos. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es sobre la información hidrometeorológica que nos va a servir ya para desarrollar nuestros proyectos, ¿no? ¿Cómo vamos a recopilar esa información? Mejor dicho, la recopilación lo hacen las estaciones, pero nosotros tenemos que saber qué tipo de información es la que vamos a adquirir para darle uso en nuestro proyecto, ¿no? Y esa información que lo compramos, digamos, en bruto, en tosco, con cáscara, digamos, le tenemos que dar un tratamiento para dejarlo limpio y dejarlo habilitado para poder utilizarlo en nuestro proyecto, ¿ya? Y los temas, los ítems que vamos a ver acá es, bueno, el tratamiento de la muestra, generalidades, tipo de errores, análisis de saltos, aplicación del análisis de saltos y análisis de tendencias. No hay una aplicación de análisis de tendencias. Bien, nosotros cuando estudiamos la hidrología, básicamente estudiamos en lo que es la parte superficial de la Tierra, en donde el agua ya cayó a la Tierra y comienza a escurrir. En esa parte del ciclo es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Básicamente porque en esta zona es donde ya nos afecta. Nosotros no diseñamos estructuras en el aire o algo para que nosotros estudiemos, digamos, en ese componente del ciclo hidrológico, sino básicamente lo que sucede a cuando el agua cayó a la tierra, ¿no? La escorrentía, la percolación, la infiltración, la socavación, todo eso ya son fenómenos que se dan cuando el agua ya cayó a la tierra, ¿no? Bien, dice, ligados a los objetivos del estudio hidrológico, metodología seleccionada, y está a la disponibilidad del tipo de datos. Eso se refiere a lo que es la información hidrometeorológica, ¿no? La información que nosotros podemos obtener es una información pluviométrica o una información pluviométrica. Cuando hablamos de información pluviométrica, estamos hablando de información de lluvias, o sea, lo que son las precipitaciones. Y eso lo que nos da es las estaciones pluviométricas, lo que es lluvias, ¿no? Las estaciones estas. Y esa información que nos dan las estaciones, son láminas de precipitación diaria, mensual o anual, y láminas máximas y mínimas en 24 horas. Además de eso, nos pueden vender o nos proveen información de lo que son las bandas pluviográficas de precipitación. ¿Qué es una banda pluviográfica? No es nada más y menos que un gráfico como este, ¿no? Que es el resultado digamos, del accionar de un pluviógrafo. Ahora, si nosotros repasamos, digamos, las clases anteriores, ya sabemos qué es un pluviómetro y qué es un pluviógrafo, ¿no? Un pluviómetro es simplemente un aparato que tiene un depósito con una boca de 200 centímetros cúbicos, ¿no? Que recolecta el agua de lluvia. Y eso lo vamos midiendo, se miden las alturas del agua que se deposita, ¿no? Y ya por comparación van saliendo las láminas de los milímetros de agua que está cayendo en la zona. Ahora, los pluviómetros
Son equipos que, digamos, tienen cierta ubicación en la cuenca que deben cumplir ciertas condiciones. Ya hemos comentado las clases anteriores que están a 1,50 m del nivel del terreno, que deben estar alejados el doble de la altura de algún obstáculo que tengan y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, el pluviógrafo es un aparato que sirve también para medir la precipitación, ¿no? Un aparato que sirve para medir las precipitaciones, pero ya utiliza otro método para registrar las caídas de lluvia. Y eso es una banda, digamos, de papel y una pluma. El procedimiento digamos, el funcionamiento de este tipo de equipos es algo sencillo, ¿no? Que, bueno, lo podemos ver en gráfico, en cualquier literatura que tengamos de hidrología. Entonces, esa información que nosotros recolectamos, como les repito, puede ser información numérica en series temporales o gráficas como esta banda, ¿no? Que también nos sirve. De ahí tenemos información fluviométrica o hidrométrica. La información anterior era referida a lluvias, no a precipitaciones. Y esta información fluviométrica ya se refiere a niveles o volúmenes de agua que discurren por algún río, algún arroyo, donde se encuentre la estación. Esas estaciones ya son las estaciones hidrométricas, que tienen limímetros o limnógrafos. El limímetro, ustedes saben, es una regla, ¿no? Una regla graduada, donde me va a dar las alturas del nivel del espejo de agua en el río, que ya con ciertas transformaciones, más la sección del río en esa zona, más la velocidad que se mide por métodos de aforo, ya yo puedo obtener el caudal que está circulando por esa sección en un determinado tiempo, ¿no? En un instante, ¿ya? Y las limígrafas son las que tienen más o menos un funcionamiento parecido al pluviógrafo, ¿no? Igualito. Cada subestación esa tiene, digamos, algo así, un buzón que está conectado al río, ¿no? Que entra el agua a través de un canal, ¿no? Digamos, de un túnel o canal que pudiera haber, y lo que hace es darme el nivel del río, el nivel instantáneo del río, ¿no? Y con un flotador adosado a una varilla y adosado a una pluma, comienza a dibujarme la curva en un papel continuo, ¿no? Lo comienza a dibujar. Si el agua sube, también sube la pluma y va dibujando en el papel. Y lo que vamos a obtener es algo parecido a esto, ¿no? A lo que está en pantalla, ¿no? Si el nivel del río sube, entonces también subirá la gráfica, ¿no? Va subiendo, subiendo. El nivel del río baja, también va bajando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que me olvidé de comentarles es que en esta banda pluviométrica, si bien es cierto, hay unas caídas verticales, como lo podrán notar. Digamos, inicia la lluvia acá, en el extremo izquierdo, y comienza a llover y comienza a llenarse el depósito. ¿Lo ven? Y acá la lluvia se estabiliza y nuevamente llueve, ¿no? Y de ahí cae en forma vertical. Lo que sucede es que aquí se llenó el depósito y se descargó el depósito y nuevamente continúa la lluvia, ¿no? Cada uno de estas verticales es cuando el depósito se está descargando, se vacía. Generalmente su vaciado es a través de un sifón, ¿ya?
Bien. En lo que es las descargas fluviométricas, digamos, los datos que podemos obtener es de acuerdo al objetivo de nuestro estudio, ¿no? Son descargas medias diarias, medias mensuales, máximas y mínimas instantáneas o referidas a un periodo de tiempo. Pero toda esta información que nosotros, digamos, solicitemos o recolectemos es de acuerdo al proyecto que nosotros estemos desarrollando. Si nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de abastecimientos, como dice acá, la información que nosotros necesitaríamos sería descargas medias mensuales para un abastecimiento de agua. Y para obras de toma necesitaríamos gastos máximos o gastos mínimos. Entiéndase gasto como caudal. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué gastos máximos y también para qué gastos mínimos en una obra de toma? Bueno, los que ya tienen conocimientos de hidráulica, pues ya saben o ya tendrán la idea de por qué. Si yo, por ejemplo, tengo, digamos, un río como este y tengo un barraje que es un muro en que se construye en el río para poder levantar el nivel del agua para poder diseñar la ventana de captación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el agua viene, el agua del río viene, se represa en el muro que hemos construido e ingresa por la ventana de captación. Entonces, yo necesitaría el caudal mínimo para poder diseñar la altura de mi ventana, esta altura, ¿no? La altura del fondo del río al fondo de mi ventana, porque si yo lo diseño muy alto, simplemente cuando llegue el caudal máximo del río no va a poder ingresar el agua y prácticamente mi ventana estaría inútil ahí, mi estructura. Entonces, para eso sería, por ejemplo, el caudal mínimo, ¿no? Y el caudal máximo tendría que ser para diseñarme los muros de contención de esta estructura. Entonces, la información que yo pida tiene que estar acorde al proyecto que yo voy a diseñar, al proyecto que estoy desarrollando. ¿Ya? Bien. Y los datos que también son necesarios para la construcción, para la elaboración, digamos, del estudio de una obra de aprovechamiento hídrico, también están los de climatología general. En estos datos de climatología tenemos, por ejemplo, lo que es la evaporación, lo que es la evapotranspiración, la temperatura, ¿no? Y, bueno, otros datos más, que es viento, radiación, humedad, presión, en caso no tengamos, por ejemplo, la evapotranspiración, como le estoy indicando acá en la diapositiva. Cuando no tengo este dato de evapotranspiración, yo necesito adquirir estos datos de viento, radiación, humedad, presión atmosférica, para poder generar estos datos de evapotranspiración. Esto generalmente se lo requiere en un proyecto de irrigación, por ejemplo, ¿no? Cuando yo diseño una presa, una represa como Gallito Ciego, Tinajones, esas represas, la evaporación es un parámetro que deben tenerlo en cuenta, ya que el espejo de agua dentro del vaso de la estructura es amplio y entonces hay una pérdida sustancial de agua por evaporación que debe ser calculada para poder hacer el balance de todo ese vaso, ¿no? Toda la estructura. Entonces, cada información que yo solicite tiene un fin dentro del proyecto, ¿ya? Dice, en los proyectos relacionados con recursos hídricos, dice, depende del estudio hidrológico, ¿no?
un proyecto de aprovechamientos de recurso hídrico necesariamente tiene un estudio hidrológico, porque un estudio hidrológico nos va a poder hacer ver y notar lo que podemos afectar aguas abajo y lo que podemos aprovechar aguas arriba. No puedo yo tomar todo el agua en la parte superior y no dejar nada para la parte inferior de la zona donde yo estoy haciendo mi estudio, ¿no? Y entonces esa información de cuánto debo dejar pasar, de cuánto, digamos, arrastra en sólidos, todo ese tipo de cosas, me va a dar el estudio hidrológico, ¿no? Y el éxito y fracaso de la obra en sí va a depender mucho de este estudio que hagan. Pero este estudio también depende de la calidad, ¿no? Y la disponibilidad de esta información que yo recopile, ¿no? Porque el tratamiento que yo le dé a la información es un tratamiento estadístico con cálculo de probabilidades, ¿no? Que nosotros lo podemos desarrollar de la mejor manera. Ahora existe computadoras, existe un montón de tecnología para poder desarrollar esa situación. Pero si la información que yo tengo no vale nada, ¿cómo puedo yo aplicarle el mejor método para que me salga algo bueno? No es así. Si yo meto basura, simplemente la computadora me va a dar basura. Entonces, para evitar eso, la información que meto yo a la máquina con los programas que cuestan miles de dólares deben tener calidad. Porque por muy cara que sea la máquina y el programa que yo utilice, si la información que metí no sirve para nada, los datos que resulten tampoco servirán para nada. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir este cuadrito, ¿no? La información hidrometeorológica es la materia prima. Nosotros le damos el tratamiento y sale un producto, unos datos que lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Yo puedo obtener o comprar información, precipitaciones. Le doy un tratamiento y lo que obtengo son caudales. Y esos caudales ya son los que voy a utilizar para el diseño de mi puente, el diseño de mi alcantarilla. ¿Ya? Entonces, pero ténganlo presente bien, que si yo meto basura, simplemente saco basura, por muy linda y potente que sea la computadora. Y nosotros, en este acápite del curso, vamos a determinar si lo que estamos metiendo a la máquina es basura. Para eso sirve este curso, este capítulo, para poder determinar si los datos que tenemos sirven, tienen la consistencia suficiente para poder darles el tratamiento y obtener un producto bueno para el diseño. En la recopilación de información, ¿no? El tipo de información depende de los objetivos que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Y para definir el estudio hidrológico, nuestro proyecto, debemos responder secuencialmente. Secuencialmente. No dice de abajo para arriba, no dice de en medio para arriba y para abajo, no, dice secuencialmente. Estas 4 preguntas. Primero, ¿por qué hago el estudio? ¿Por qué realizo el estudio hidrológico? En esta primera pregunta de para qué, tengo que fijar los objetivos, dice, determinar tipo de información hidrometeorológica que voy a requerir para el desarrollo de ese proyecto. Si yo voy a hacer un proyecto de saneamiento, de abastecimiento de agua a una comunidad, no va a ser la misma información que requiera si voy a diseñar un puente, ¿no? Es diferente. O no va a ser la misma información que requiera para diseñar un sistema de riego, ¿ya?
Entonces, lo que tenemos que hacer al responder esta pregunta es fijar nuestros objetivos y determinar qué tipo de información requiero para el desarrollo. Ahora, el cómo es establecer la metodología y procedimiento para darle el tratamiento a esos datos. Eso es lo que estamos viendo en este ítem, ¿no? El por qué. El por qué nosotros vamos a sustentar o justificar el estudio, pero desde un punto de vista técnico, social y económico. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de los tres, el técnico, el social o el económico, debe prevalecer sobre los otros? ¿Quién me contesta a esa pregunta? A ver, el señor Alex Chumbe. Señor Alex. No está. Ahí está. La señorita Evelyn Wampa. Evelyn. Presente, ingeniero. Según Presente, su ingeniero. criterio, dígame cuál de estos criterios debe prevalecer. ¿El técnico, el social o el económico? ¿Los tres podría ser ingeniero o uno más? Le pregunto a su criterio. ¿Cuál debe prevalecer? Los tres, ingeniero. Efectivamente, esa es la respuesta. No existe en ingeniería un proyecto o una solución única a una necesidad. Lo que existe es una solución apropiada, la más conveniente. Y la solución más conveniente es la que ajusta y sopesa y equipara lo técnico, lo social y lo económico. Porque yo le puedo dar una solución técnica muy satisfactoria, pero la parte económica sería llegando a niveles muy altos, que serían imposibles de solventar. La parte más difícil de evaluar es la parte social, porque la parte técnica económica simplemente desarrollo el proyecto, elaboro sus presupuestos y obtengo la parte económica. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, acá en el Perú, en nuestro país, un proyecto como, por ejemplo, una mina, que hacen estudios millonarios, multimillonarios, pero que tienen una afectación social muy alta? Simplemente todo lo que han hecho técnica y económica se fue al tacho. La parte social de un proyecto es la parte, digamos, más delicada en desarrollar. Y por lo general eso no lo desarrollamos nosotros, lo desarrolla gente capacitada en esto, los operadores sociales, ¿no? Pero la información que ellos nos traigan va a servir para nosotros desarrollar la parte técnica económica y dar una respuesta satisfactoria a la necesidad que se está presentando. Tienen que tener presente bien esa situación. No existe en ingeniería solución única. Lo que existe es soluciones óptimas. Las soluciones que dan, si bien es cierto, satisfacen a la necesidad presentada, pero no todo el tiempo va a satisfacer a las tres partes.
O bien afecta la parte técnica, o bien afecta la parte económica, pero debería estar siempre acorde a la parte social. Porque nosotros como ingenieros trabajamos para el desarrollo de una comunidad. Nosotros trabajamos y estudiamos para desarrollar a una comunidad. Nosotros no somos ingenieros civiles para construir puentes, canales, aeropuertos, carreteras, por el simple hecho de construirlos. Nosotros construimos los puentes, las carreteras, los sistemas de agua, todo para satisfacer la necesidad social, la necesidad de la gente. Para eso estudiamos. No estudiamos para construir puentes como puente. Yo voy a construir un puente porque se me da la gana de construir un puente. No, no es así. El puente te van a dar para que lo construyas porque satisface la necesidad de una comunidad. Vas a construir el sistema de agua porque ese sistema de agua satisface una necesidad de una comunidad. Porque si fuéramos ingenieros solo para construir estructuras, verás un sistema de agua en el desierto, ¿quién te lo compra? Es para satisfacer necesidades de una comunidad. Para eso somos ingenieros. ¿Ya? Y en el punto de cuándo se refiere a la oportunidad del estudio. Por lo general, pues, yo siempre comento, ¿no? Los estudios salen en la peor época. Necesito calcular caudales máximos y el proyecto me lo dan en verano. Necesito los caudales mínimos y el proyecto me dan en invierno. Entonces, siempre es bueno ver la oportunidad del estudio. Pero una recomendación de esa naturaleza a veces conlleva ya a no realizar el estudio. Entonces, por lo general, nosotros asumimos el reto de hacerlo en la época que nos requiera. Bien. En lo que es la recopilación de información, tenemos algunos casos, ¿no? Cuencas con suficiente información, cuencas con escasa información y cuencas sin información. El primer caso, que son cuencas con suficiente información, son muy raras acá en el Perú, ¿no? Son muy, muy, muy raras. Una de las cuencas que tiene prácticamente, ha sido estudiada bastante tiempo, es, si mal no recuerdo, es la cuenca del río Rímac y la del río Chillón, pero más que todo por el interés que tenía Lima de proveerse de agua. Entonces, una cuenca que tiene prácticamente todos los datos. Otra cuenca que también es un tanto completa es la cuenca del río Mantaro, por la hidroeléctrica, ¿no? Que también necesitaban sus estudios. Pero por lo general en el Perú no existe cuencas que tengan un seguimiento completo como lo tienen estas cuencas que he mencionado, ¿no? En nuestro país básicamente se da esto, que es escasa información y sin información. En las de escasa información tenemos de dos tipos, ¿no? Información de descarga, no tienen casi, es decir, no hay control de niveles de los ríos, pero sí existe información de las lluvias, ¿no? Esas, por lo general, en los lugares alejados sí existe estaciones pluviométricas. Entonces tenemos información de precipitaciones. Y la otra es con escasa información de descarga y de precipitación, ¿no? Estas ya son cuencas, digamos, un tanto abandonadas, que ya no han tenido ningún tipo de seguimiento. Ahora, lo que nos recomiendan, por ejemplo, para una cuenca con información de escasa información de descarga y suficiente información de precipitación, dice aplicar modelos simples que relacionen descargas con precipitación. Que eso es lo que nosotros generalmente hacemos, ¿no? De las lluvias sacamos caudales. Y en las otras de escasa información de descarga nos dicen aplicar un análisis regional, hidrológico regional. Hacer un análisis hidrológico regional
demanda mucho tiempo e información. Y las metodologías que se utilizan son básicamente estadísticas, de probabilidades y todo ese tipo de cosas, como les presenté acá en la diapositiva, ¿no? Estadística y cálculo de probabilidades. Y nosotros, pues, en este curso no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar toda esta teoría, que sería ideal, ¿no? Llevar un curso de esta naturaleza, pero bueno, por limitaciones de tiempo no se lo hace. Y en lo que es cuencas en información, pues bien, dice realizar un análisis regional entre parámetros físicos y variables de las cuencas con esa información, ¿no? Y que nos permita generar estos caudales. Acá ya lo que nos dice es genera los caudales con información de cuencas aledañas, de cuencas vecinas. Más o menos esa es la idea. Bien, dice, entre todos los casos que hemos visto de las cuencas que falta información, es necesario, imprescindible, una visita de campo, donde debemos hacer el reconocimiento general del área, aforo e inventario de fuentes, es decir, aforar las corrientes de agua, los manantiales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tomar muestras de agua y sedimentos. De repente el agua que nosotros tenemos contiene minerales, por ejemplo, o metales pesados, debemos saberlo, porque de repente nuestro proyecto es para abastecimiento de agua o es para riego, y pues metales pesados no es conveniente. Y si lo existe, de repente para plantear un tratamiento. Ahora, sobre los sedimentos, es algo importante porque en los sedimentos nos da una referencia del tipo de cuenca que tenemos, ¿no? Si existe sedimentos gruesos, sedimentos finos, ya sabemos, ¿no? Si existen en las partes altas, arenas, todo ese tipo de cosas. Entonces, debemos hacer un estudio de esto, recolectar muestras para hacer un estudio. Debemos identificar niveles máximos y mínimos de los cauces naturales. Por lo general, esto lo obtenemos consultando con la gente mayor que vive en la zona, ¿no? Que nos van a dar los caudales máximos. Entiéndase que esta huella que nos da, esta huella máxima del nivel del agua, nos va a dar una referencia del caudal que ha circulado, porque este nivel, si lo tomamos como un linímetro, por ejemplo, este nivel me va a dar una altura, más la sección que yo lo puedo tomar en campo, ya me va a dar un caudal, ¿verdad? Con la pendiente que tiene y todo ese tipo de cosas. Con nuestros altos estudios de mecánica de fluido, ya podemos obtener caudales. Y el mínimo de igual forma, ¿no? También vamos a poder determinar el estado del equipamiento, el equipamiento que tiene, la operación, si es personal idóneo, si es personal capacitado o no, y todo ese tipo de cosas. Bien. En el tratamiento de muestras también tenemos que el análisis de nuestra información que nosotros recopilemos, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de su consistencia. Y en este análisis lo que vamos a referirnos es sobre su confiabilidad, que se refiere a la calidad de la información, a la continuidad, a los datos faltantes, dicen algunos años, y a la longitud de los registros, que es la cantidad de años que hay información. Por lo general, el tiempo o periodo mínimo para desarrollar un proyecto de aprovechamiento hídrico es con información de 30 años. Pero ustedes saben que en el Perú no tenemos tanta información y por lo general pues tenemos series de 15 años, 20 años, ¿no? Y dentro de la serie todavía faltan algunos datos. Entonces, a la continuidad se refiere a eso, ¿no? Que de repente la serie es de 15 años, pero nos falta del año 10 al año 12, por ejemplo, ¿no? O nos falta del año 4 al año 6. Entonces, en el análisis de la información vamos a ver toda esa situación.
Todo este análisis de información es equivalente, dice, es equivalente a un análisis de consistencia de la muestra hidrometeorológica. Este análisis de consistencia, el análisis de consistencia incluye, dice, detección y corrección de posibles errores sistemáticos, ¿no? Corregir esos errores. Primero detectarlos y luego corregirlos. Luego completar los datos faltantes, ¿no? Y de ahí extender los datos de series cortas a periodos más largos. Es decir, esta detección de errores nos va a ver sobre la calidad, ¿no? La completación de datos faltantes, referido a la continuidad, nos falta algunos años. Y en la extensión de series, de la serie corta que era de 15 años, extenderlo a un periodo de 20, 30 años, ¿no? Pero eso lo hacemos ya con, digamos, un procesamiento estadístico de la información. Bien, aquí tenemos un diagrama de flujo de tratamiento de la información, que es lo que hemos visto, lo que hemos conversado, ¿no? Lo que hemos estado conversando. Bien, en el análisis de consistencia, lo que nos dice es que los datos hidrometeorológicos son una serie registrada en el tiempo, es una serie de datos registradas en el tiempo, ¿no? Esa serie de datos que se han registrado pueden ser los caudales, por ejemplo, en el río, las precipitaciones en las estaciones, la temperatura, evaporación, evapotranspiración, todo esto en las estaciones, ¿no? Esa serie puede ser diaria, mensual, anual. Esa serie dice que mientras más larga sea, o sea, tenga la mayor cantidad de datos, la estimación de nuestras variables de diseño será mucho, mucho mejor. Tendrá una consistencia mejor. Será mucho más completa, más, digamos, mucho más veraz, más tratable, ¿no? La no homogeneidad e inconsistencia de las series, o de las series registradas, dice, es el aspecto más importante de la hidrología. Eso es, en la hidrología, la verificación de esas series, la evaluación de esas series es el pan de cada día, ¿no? El trabajo diario, ¿no? Y ahí vamos a determinar si hay errores significativos introducidos en el análisis, ¿no? Que pueden falsear estos resultados. Ahí vamos a determinar si existe algún error introducido, ¿no? Por error del operador, error de la máquina, error de instalación, por algo, pero lo vamos a determinar. En lo que es inconsistencia, dice, en la longitud de los registros, debido a errores sistemáticos. Estos errores sistemáticos se presentan de dos formas, en saltos y en tendencias, ¿no? Los saltos, ya lo vamos a ver en la gráfica que se refiere, ¿no? Les voy a mostrar una grafiquita de salto para que no queden con la duda y sea un poco más claro. Acá. Un salto es esto. Si lo ven acá, viene la serie y flum, salta. El salto es este pedazo. Esto es el salto. ¿Qué es lo que ha podido suceder acá? Estoy tomando, digamos, la precipitación. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y de ahí sube de nuevo, pero sube más. Y de ahí de nuevo se estabiliza. Yo calculo la media de este tramo, y veo la diferencia. Pero veo que esta media no es igual a esta. Existe una diferencia fuerte. ¿Qué pasó acá? Movieron la estación de un lado a otro. Algo tuvo que suceder. Entonces, ese análisis es lo que hago yo en el salto, acá, ¿no? En la análisis de salto, lo que se presentó el salto, acá. Y lo que son la tendencia es, cuando yo hago ya un análisis estadístico,
veo si va a la media o va a la varianza. Ustedes ya han llevado el curso de estadística, ¿no? Entonces, en estadística saben ya que la varianza es... ¿Alguien me puede decir qué es la varianza? Bueno, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ¿no es cierto? Eso ya deben repasarlo, deben saber. Eso ya es en su curso de estadística, que lo han revisado, lo han visto, ¿no? Entonces, las tendencias pueden ser a la media o a la varianza, o a ambos, ¿ya? Eso es en base, referido a la inconsistencia. Y referido a la no homogeneidad de datos, dice, debido a cambios de datos vírgenes con el tiempo, ¿no? Ejemplo, la precipitación. En la precipitación, lo que les estaba comentando, cambios del lugar de la estación, cambios del medio ambiente del lugar de la estación, presencia de vegetación, o ha construido alrededor de las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, los tipos de errores que se presentan son sistemáticos y aleatorios. Estos sistemáticos son los de mayor importancia, ¿no? Porque incrementan, pueden ser, dice, incrementados o reducidos sistemáticamente, ¿no? Los datos generan esa distorsión. Si al inicio, por ejemplo, yo tuve 10, 15, 20, en el otro tengo 30, 40, 50, ¿no? Esa es distorsión, a eso se refiere, ¿no? Del incremento sistemático o reducción sistemática. Los errores sistemáticos son naturales o artificiales, ¿no? Y estos errores se detectan en lo que son saltos y tendencias. Y estos datos, estos saltos y tendencias, deben eliminarse de la información, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en este acápite del curso. Ahora, sobre los errores aleatorios, son, por ejemplo, las inexactitudes de las mediciones y observaciones, y estos datos, digamos, estos errores son difíciles de detectar ya, ¿no? Por ejemplo, las causas son errores en la observación, errores de copia, de impresión, aparatos malogrados. Lo que se refiere, por ejemplo, errores de observación son básicamente errores humanos, ¿no? Errores del que está tomando los datos, anotando la información. Generalmente esos son los que lo cometen. Bueno, en lo que es el tratamiento estadístico de los datos, dice, se realiza en saltos y tendencias y en los parámetros estadísticos más importantes de la muestra, que es la media y la varianza. Entiéndase como varianza al cuadrado de la desviación estándar. Me parece que en algunos textos lo van a encontrar así, como variación, como tendencia a la desviación estándar, pero en realidad es a la varianza, ¿ya? Dice, análisis de salto. ¿Qué es un salto? Forma determinística transitoria que permite a una serie estadística periódica pasar de un estado a otro, como respuesta a cambios propiciados por el hombre, desarrollo y explotación de los recursos hidrológicos en la cuenca, o a cambios violentos ocurridos en la naturaleza, clima. Bueno, suena un poco complicado esto, pero básicamente ya lo han visto que es un salto. No es otra cosa que una diferencia en las tendencias, en las curvas, cuando nosotros lo dibujamos. Dice, el análisis de una muestra recopilada se basa en 3 pasos específicos y primordiales. Esto ya nos estamos refiriendo al análisis ya. Análisis de la muestra. Y el análisis lo vamos a hacer con la identificación del salto, la cuantificación de ese salto y la corrección de ese salto. En eso se va a basar nuestro análisis de la muestra, ¿no? En esos 3 pasos. Y lo primero que vamos a hacer es identificar el salto. Y el salto se identifica de 2 formas. Una forma gráfica y una forma, digamos, analítica gráfica, porque el análisis de doble masa se lo desarrolla de forma analítica y de forma gráfica, ¿no? En el análisis gráfico, dice,
Es más simple de realizar, se basa en una metodología netamente visual de la información original recopilada. Se grafica a escala aritmética, la variable, ¿no? La variable puede ser caudales, precipitación, temperatura, cualquier variable. Y en las ordenadas, en las abscisas, dibujamos el tiempo, ¿no? Que puede ser anual, mensual, semanal. Entonces, nuestra variable lo dibujamos en las ordenadas y el tiempo lo dibujamos en las abscisas, ¿ya? Eso ya lo hemos visto en el grafiquito. Acá la variable es, en este eje de las ordenadas, puede ser precipitación, puede ser caudal, temperatura, lo dibujamos con este eje. Y el tiempo en el otro eje, ¿ya? No, dice que cuando la variable es la precipitación o caudal o descarga, el gráfico resultante se llama hidrograma. Cuando acá es caudal o precipitación, este gráfico se llama hidrograma. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Bien. De la apreciación visual de estos gráficos se podrá deducir si contamos con una información confiable o no, ¿no? El análisis de la información debe completarse con la información de campo, la visita que hemos hecho, ¿ya? Y que nos va a permitir detectar las causas físicas que originaron estos saltos. Además, este primer análisis nos va a servir para ver si los datos que obtenemos son confiables o no, y separar, dice, los periodos dudosos de los periodos confiables. Si nosotros hablamos de periodo dudoso y periodo confiable, estamos hablando que este de acá sería un periodo, entre comillas, confiable, y este confiable. Y acá estaría el dudoso, pero no. Acá nosotros consideramos o este como confiable y este como dudoso, o este como dudoso y este como confiable. Ya depende a criterio de cada uno, ¿no? Porque nosotros, cuando hagamos la corrección del salto, la cuantificación primero y luego la corrección, la eliminación, vamos a tener que compensar estos valores e igualarlos a los de arriba. O, si tomamos este como confiable, tomamos estos y lo igualamos con los de abajo. Eso ya es a criterio del que diseña. Pero también hay algunas recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿ya? Bien, este cuadrito ya lo hemos visto, el gráfico de saltos, y el otro método que es el análisis de doble masa, ¿ya? Bien. En este análisis de doble masa lo que se hace es, dice, se realiza para la determinación de la consistencia de los datos, no para eliminar errores. Muchos lo utilizan, dicen, esta es la curva que más se aproxima, entonces eliminan esto y completan con esto. Eso no es válido, ¿no? Esto sirve simplemente para detectar el error, no para corregirlo, ¿no? La línea de doble masa, dice, no es una línea de regresión. Al no ser una línea de regresión, simplemente no sirve para corregir, simplemente para ver dónde está el error, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la curva masa de nuestra estación en estudio, debemos compararlo con otra cosa para saber si está bien o mal. Y la comparación es que tomemos estaciones de las cuencas aledañas que nosotros consideremos o evaluemos que son, digamos, tengan datos fidedignos, válidos, ¿no? Y a esa estación lo consideramos como estación base. Pero ¿cómo lo determinamos si es buena o no?
Lo que hacemos es graficar las estaciones, como lo hemos visto anteriormente, y determinamos el número de quiebres que tiene. Por ejemplo, si vemos acá, aquí tiene un quiebre. Esta de acá tiene 3 quiebres. Uno acá, otro acá y uno por acá. Y esta de acá tiene 5 quiebres. La siguiente curva, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la que tiene el menor número de quiebres, es la que nosotros establecemos como nuestra estación base. Y en base a esa, comparamos la estación que estamos estudiando. Bien. Bien, jóvenes. Nos vamos a quedar aquí. Esta es la diapositiva 23. Y voy a llamar lista nuevamente. El señor Ángel Trujillo no está. Albert Cuno. Presente, ingeniero. No. Bien. El señor Alex Chumbe. Presente, ingeniero. El señor Alexis Rodríguez. Presente, ingeniero. Analí Ávila. Presente, ingeniero. Arlan Garboso. Presente, ingeniero. Presente. Artur González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Diego Enciso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fiorella Pérez. Yamila Saboya. Presente, ingeniero. Buenas noches. Jorge Cimarra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Milagros Cardoso. Presente, ingeniero. Natalino Oblejas. Natalí. Richard Mariche. Bien, jóvenes, a los que no he llamado ya les toma en cuenta, están acá. ¿Alguna pregunta? Mariche. Sí. Presente, Mariche, ingeniero. ¿Por dónde andas, Mariche? No, no quería activarse el audio. Bien. Ingeniero, buenas noches. Guamaní Laguna también no fue llamado. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre el trabajo? Sí, ingeniero. Díganme. No sé si podría compartir pantalla para poder mostrar mi trabajo y mostrar el plano. Ahí estamos en un problema porque mi máquina está media rara, no me deja compartir. A ver. O podría mandar una foto al WhatsApp, una captura, y usted lo proyecta y hago las preguntas correspondientes. A ver, espérate un ratito acá. No me permite, está media rara, está esto. Espérate un ratito, ¿eh? Mira, en caso no se pueda hacer, envíenmelo todas sus consultas al WhatsApp, ¿ya? Por favor. Si tienen alguna, tómenle las fotos y manden ahí y yo les respondo para que también sirva para el resto. Ingeniero, ¿listo? Yo tengo otra pregunta. Dime. Ingeniero, para poder sacar el área de manera manual de la cuenca, he estado leyendo sobre
el PPT que nos ha mostrado que se puede hacer por partes, o sea, dividir en figuras conocidas y sacarlo. Es de manera manual, pero también hay otro método, ingeniero. Sí, hay un montón de métodos. El manual es cuando no existía el AutoCAD. Tú tienes el AutoCAD, hazle una polilínea a tu línea de cumbreras, ciérralo la línea y pídele el área y te va a dar el área. Ah, sí, ingeniero, o sea, así saldría más rápido pues, en AutoCAD. Claro, ahí te da el área y el perímetro. Lo que sí te- tienen que tener cuidado es que cuando ustedes determinen el área en el AutoCAD, debe estar en la escala correspondiente. Porque si no, por lo general, si lo han dibujado en escala 1 en 1, ya tienen que transformar. Si está en escala, digamos, ya lo han establecido, o a su programa ya le han dado una escala determinada, 1 en 50, 1 en 100, qué sé yo, les va a dar una longitud o unas áreas y longitudes diferentes. Por eso tienen que tener cuidado. Ahora, la forma más rápida de comprobar es haciéndolo manual. Hacen un cuadrado, figuras geométricas conocidas, base por altura, lado por lado, o la forma más rápida es un círculo, ¿no? Y más o menos el área que calculen debe estar próxima a esa. No vaya a ser que su cuenca, en el papel de la carta que me han dado, por lo general ustedes me han traído planos que la separación entre coordenadas está de 4 kilómetros, ¿cierto? Si yo agarro la carta y multiplico 4 por 4, 16, y su cuenca está dentro de esos 20 o 25 kilómetros cuadrados, no me van a traer un área calculada en AutoCAD de 50 kilómetros o 60 kilómetros, ¿cierto? Entonces tienen que chequear bien, no se trata de hacer un trabajo por las puras, la idea es que ustedes hagan para ver los errores que encuentran, las dificultades que se les presentan. Ingeniero, una consulta con respecto a las áreas, ¿no? Si bien es cierto, el civil te puede calcular el área, pero hay dos áreas, ¿no? Una es el área de la superficie del terreno, que corresponde dichamente la superficie del terreno, y el otro Disculpa, área la yo vista te en estoy planta. pidiendo, perdón, disculpa, yo te estoy pidiendo en AutoCAD, no en AutoCAD Civil, ¿eh? AutoCAD, no AutoCAD Civil, en ningún momento he dicho Civil. Del mismo modo, ingeniero, bueno, sí, variaría un poco, ¿no, ingeniero? Ya, Sí, y varía bastante. sí, una es la superficie del terreno, que en este caso nos solicita el área en 2D nomás. A ver, se supone que ustedes han desarrollado las clases, han asistido a las clases y tienen las diapositivas, ¿cierto? Salomón. Correcto, ingeniero. Bien. Cuando tú lees en la diapositiva dice área de la cuenca, dice área proyectada. Cuando hablamos de área proyectada, estamos hablando en cuántas dimensiones. 2D, ingeniero. Ah, mira, ve, te diste tú solo la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Y ahora una pregunta. Sí. Mira, usted al inicio nos comentó que íbamos a hacer a mano, ¿no? Mi pregunta es, lo que vamos a desarrollar en el plano AutoCAD, lo que se va a entregar es solo los planos curvas de nivel y también sobre las áreas trazadas, o esas áreas trazadas lo vamos a hacer a mano. Lo que tengo esa duda es qué hacer el plano y el digital, y la presentación. Eso es mi Cuando duda. yo les digo que lo van a hacer a mano, es porque ustedes van a tener que calcular todos sus valores uno por uno en base a los datos que obtengan del AutoCAD. O sea, el AutoCAD les va a dar el área y les va a dar el perímetro. Sí, ¿Cierto? ese dos. Sí, sí. Esa es la idea, de que ustedes calculen y verifiquen ahí sus áreas, ¿no?
La idea Ya. de hacerlo a mano es que ustedes lo van a calcular, van a saborear los números. Porque si lo hacemos con un programa como por ejemplo, el GIS o el ArcGIS, lo que van a hacer es teclear una tecla y les va a dar todos los resultados. No, eso no es a estudiar, no es aprender. Yo lo que quiero que vean es como ahorita, por ejemplo. El joven ya tuvo la duda de si va a ser el área en tridimensional, o sea, con la pendiente de la cuenca, con las áreas inclinadas, no. Ya ahorita ve que es la proyección horizontal. Eso no lo hubiese visto en el ArcGIS, ahora ya lo vio. ¿Me entiende? Entonces tú, en tu plano, en tu AutoCAD, puedes determinar el área y el perímetro con el mismo AutoCAD. Y eso lo vas a anotar en tu cuaderno, en tu informe. Área, 26 kilómetros cuadrados. Un guioncito obtenido del AutoCAD. Perímetro de la cuenca, 40 kilómetros, obtenidos del AutoCAD. Y sigues calculando tú. Pero tú me vas a dar el digital de eso. Y yo voy a ver y voy a revisar si efectivamente tiene esas áreas. Pero eso también va a estar impreso en tu trabajo. O sea, va a estar impreso la cuenca, tus ríos, tus curvas a nivel. El digital es simplemente para que tú abras la llave de que yo te califique el físico. Y ahí lo voy a chequear. ¿Se entendió, jóvenes? Qué gusto que estén desarrollando su trabajo. Muchos ya han encontrado muchos problemas. Uno, encontrar la pendiente, que es el más fuerte, el más feo. ¿No? A ver, ese joven encontró una de 59%. Ya se dio cuenta que no es acorde a la realidad. Ahora ya va a saber exactamente cuando utilice el ArcGIS que si le dan pendientes mayores a 60% no es real y algo debe estar sucediendo. Esa es la idea, esa es mi idea, que ustedes aprendan esto. ¿Ya se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Hasta la próxima clase.